Hola, gracias por volver a visitar los mini tutoriales. Hoy vamos a estar haciendo un zorrito. Los materiales que vamos a usar son masilla epoxi para artesanos, papel aluminio, guantes para amasar la masilla, cinta de papel, crema de manos, herramientas y pinceles, una base para apoyar nuestra pieza, acrílicos para pintar, una paleta para mezclar nuestros colores, agua para limpiar los pinceles, laca o barniz vitral o esmalte transparente de uno. Bueno, empecemos. Vamos a mezclar los dos componentes de la masilla epoxi. Yo preparé dos bolas, una por cada componente de 2 centímetros cada una. Con los guantes puestos empezamos a mezclar bien. Revisamos mientras amasamos que no queden vetas ni marmolados. Tiene que quedar de un color uniforme. Cuando esté bien mezclada la dejamos secar 10 minutos mientras hacemos el esqueleto. Pero antes dividimos la masilla en partes chiquititas, así evitamos que seque demasiado rápido, que es lo que pasa cuando mezclamos una cantidad grande de masilla como ahora. Vamos a reservar una bolita de más o menos 1 centímetro para la cabeza. Como no queremos que seque al mismo tiempo que el resto de la masilla, lo guardamos en el freezer hasta que llegue el momento de usarla. Vamos a preparar un esqueleto base para el zorro con el papel aluminio. Cortamos una parte para el cuerpo con su cola incluida y dos más que vamos a doblar en el medio para las 4 patas. Empezamos con el cuerpo y la cola. Compacta bien el papel aluminio e intenta que quede más fino hacia las puntas y más grueso hacia el centro. Acomódalo para que un extremo suba y sea el cuello y que el otro baje y haga una curva que será la cola. Ahora vamos con las patas. Forma una tira larga y finita, retorcela como para que sea firme. Dobla la tira al medio y repetí con el otro pedazo de papel aluminio. Ahora vamos a empezar a pegar las patas al cuerpo, con paciencia. Hay que dejarlas bien aseguradas con la cinta para que no se desarme mientras le ponemos la masilla. Yo voy a buscar la posición de sentado que tiene mucha estabilidad. Si te animás puedes hacerlo parado o recostado y este es un buen momento para pensar en la postura que te gustaría que tenga. Una vez que esté bien asegurado el esqueleto, voy a flexionarle las patas de atrás para sentarlo. Les recomiendo buscar fotos de esqueletos para ver cómo doblan las articulaciones y cómo se acomodan los huesos para las posturas que sean más naturales y se entiendan mejor las proporciones. Evalúa tu pieza y si las patas son demasiado largas, cortalas sin miedo. Ahora con un poquito de crema en las manos vamos a empezar a formar plaquitas planas con los pedacitos de masilla y empezamos a recubrir la pieza. La crema sirve para ablandar un poco la masilla y evitar que se nos peguen las manos. También sirve para alisar defectos y uniones que se nos van a ir haciendo a medida que trabajemos. Este video está acelerado, pero vos no lo hagas rápido. Tenés aproximadamente 30 minutos de trabajo más para cubrir la pieza, pero siempre dependiendo de la temperatura del ambiente y del calor de tus manos. Quería aprovechar este video también para contarles qué es el material rosa que estoy usando de fondo. Como algunos sabrán, la masilla epoxi es usada también como pegamento y si trabajamos directamente sobre una superficie va a quedar pegada, va a endurecer y no va a salir más. Yo por eso uso un individual de silicona que conseguí en un supermercado. La silicona es la mejor superficie para trabajar con masilla, pero pueden hacerlo sobre curina o plástico, teniendo en cuenta que hay que estar levantando la pieza para que no quede pegada.
Acá estoy usando una herramienta para alisar entre las uniones porque no me entran los dedos ahí. Aprovechen las herramientas que tengan a mano. Cuando estén más o menos conformes con el cuerpo, pueden empezar a marcarle los detalles de los deditos. Si la masilla está muy blanda, en mi caso todavía está blanda porque suelo modelar las piezas rápido, pueden dejarla descansar unos minutos para que tome un poco más de consistencia y trabajarle algunos detalles extra antes de ponerle la cabeza. En mi caso fueron 15 minutos, pero todo va a depender del tiempo de modelado que usen. Con una herramienta en forma de cuchara con punta empiezo a marcar lo que serían los pelos. Voy a trabajar toda la cola y el pecho del zorro con esta técnica. No se preocupen si no llegan a hacerle estos detalles, porque con la práctica le van a empezar a tomar el ritmo al trabajo con masilla y van a controlar mejor los tiempos de secado. Solo es cuestión de conocer un poco más al material. ¿Por qué no trabajé estos detalles antes? Porque la pieza estaba muy blanda y prefiero esperar a que se seque un poco más. Así no la voy deformando con la presión de mis dedos mientras trabajo la textura. Ahora dejamos secar la masilla 1 hora o hasta que esté bien firme. Ahora que la base ya está dura como una piedra, saqué la masilla que había reservado en el freezer para hacer la cabeza. No es muy difícil volver a ablandarla, solo hay que darle un poco de calor con las manos y empezar a amasar lentamente. Este pedazo quedó muy grande para la cabeza, así que le voy a sacar un poquito de material y empezar a unirlo al cuerpo, ejerciendo presión con los dedos y alisando todo lo que se pueda con la crema. Lo ideal sería que no se vieran las uniones. Voy a empezar a pellizcar la cabeza para alargar el hocico. Es muy útil buscar unas fotos antes de empezar a hacer el tutorial para irlas mirando mientras vas modelando. Van a ver que el zorro tiene un hocico fino y alargado como de perro. Ahora pellizcando de nuevo vamos a estirar las orejas de la parte de arriba de la cabeza. Vayan tanteando, pellizcando suavecito y de a poco. No fuercen mucho la masilla porque se les va a empezar a deformar. La clave es ir de a poquito estirando el material y no presionando. Usen también sus herramientas para trabajar los detalles. Marquen las orejas y van a ver que son como huequitas adentro. A mí me gusta mucho usar los bolillos, tengo muchos tamaños de bolillos. Los uso dentro de las orejas y para marcar un poco la forma del cráneo y los huecos.
Para hacer la nariz y la boca uso un punzón. Pueden usar escarbadientes o una aguja si no tienen. La idea es hacer las líneas finas. Una vez que están conformes con cómo quedó la pieza, la vuelven a dejar secar 1 hora o más para que termine de endurecer. Ahora es hora de pintar. Esta parte va a resultar mucho más fácil si tienen una base para apoyar la pieza mientras pintan, así no tienen que tocarla demasiado. Lo primero que vamos a hacer es darle 2 manos de acrílico blanco de base. Dejamos descansar unos minutos entre capa y capa para que el blanco cubra bien. Empezamos pintando la parte de abajo, el pecho, las patas y la panza. Lo mejor es empezar así porque podemos sostener el zorro por la parte que está sin pintar. Si lo hacemos al revés vamos a estar tocando la pintura todo el tiempo. Apoyamos en la base y pintamos lo que falte. Vamos a preparar el naranja para el pelaje del zorro. Si no tenés naranja, solo hace falta mezclar amarillo con rojo. Prepara lo suficiente para poder darle 2 manos del naranja al zorro. Si puedes buscar la foto, fíjate cómo está distribuido el color sobre el pelaje. La mitad de la cara es naranja y la mitad es blanca. También el pecho y la punta de la cola son blancos, déjalos sin cubrir. Voy a dejar secando el naranja para no tocarlo y arruinarlo. Y después vamos con el marrón para las patas y detalles. Ya está seco y ya lo podés tocar para pintar las patas. Estoy usando un marrón bien oscuro para hacer esto. La idea es cubrir hasta la mitad de las patas. Si se fijan, los zorros tienen como unas medias largas marrones que son muy características. También pintamos las puntas de las orejas. Y ahora con un pincel muy finito, yo uso 0 o doble 0 también,
vamos a trabajar sobre los detalles de la cara. Seguimos las guías que marcamos antes y marcamos también un poco dentro de las orejas. Ahora le voy a hacer los ojos. Primero les marco la zona delineada de marrón porque adentro le voy a hacer el ojito amarillo y es más fácil hacerlo así que después delinear el amarillo. Mientras se seca bien lo marrón voy a aprovechar para retocar con blanco algunas partes. Ahora sigo con los ojos. Tuve que esperar a que los sectores marrones estuvieran bien secos para que no se me mezcle el amarillo. Para esto uso el pincel más finito. Si no tienen ninguno, pueden probar colocar el color con la punta de un escarbadiente, con algunos toquecitos. Ahora sí, vamos a ponerle las pupilas, con mucho cuidado y paciencia. Si te equivocas, igual podés esperar a que se seque y volver a cubrir con amarillo. Esto es lo bueno que tiene el acrílico, que te deja cubrir cada vez que te equivocas. Dejamos secar bien el acrílico, más o menos media hora o una hora, y ahora vamos a terminar la pieza. Es el momento de aplicar la laca vitral. Yo la guardo en un frasquito de esmalte con su pincelito porque es la forma más práctica de guardarla. Si no estás arruinando pinceles porque la laca se seca y endurece el pincel si no lo limpias con agua ras apenas terminas de usarlo. Voy a empezar a cubrir la parte de abajo y todo lo que sea blanco. Hago esto porque los colores oscuros muchas veces se expanden sobre los claros con la laca y quedan un poco borroneados. No me gusta mucho ese efecto cuando no es intencional, por eso prefiero esmaltar por partes. Deja secar la laca unos 30 minutos, pero cuando apoyes tu pieza, fíjate que no estés apoyando una parte con laca porque se va a quedar pegada y para levantarla le vas a arrancar la pintura. Una vez secas las partes blancas, ya podés terminar de aplicar toda la laca en el resto del zorro. Podés darle más de una capa si te parece que quedó muy finita. Yo por lo general le doy 2 porque me gusta cómo los detalles se empiezan a emprolijar. No se olviden dejarlo secar entre capa y capa. El secado final de la laca demora aproximadamente media hora dependiendo del clima, pero si pueden déjenlo más tiempo. Y así queda terminado el zorrito. Espero que les haya gustado este tutorial, a mí me encantó hacerlo. Gracias por mirar hasta acá y me gustaría que me mostraran su proceso y sus piezas terminadas. Pueden escribirme por Instagram y contarme. También pueden ayudarme a seguir haciendo videos como este siguiéndome en Instagram, suscribiéndose al canal, dejando un comentario o compartiendo los videos. Y si realmente les encantó, también pueden colaborar invitándome un cafecito. Les dejo el link en la descripción del video. Nos vemos en el próximo.